Menos de un mes para que comience la Euroliga 24-25 y hoy en el canal te presento a 9 candidatos a llevarse el MVP de la competición. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y aquí comienzan las previas de esta temporada 24-25 que apunta a ser apasionante en la Euroliga. Una Euroliga que mucha gente me dice, Sergio, ¿te parece la mejor de la historia? Bueno, pues yo tengo la sensación de que sí, por el nivel de fichajes que han llegado y que están llegando en las últimas horas, yo creo que la capacidad de ver a 12, 13, 14 equipos que claramente pueden entrar en playoff, ya no digo en play-in, en playoff, y bueno, pues yo creo que estamos viendo un equipo a nivel de entrenadores, a nivel de jugadores, a nivel de competición, que es absolutamente increíble. Y este vídeo yo creo que está muy bien para empezar a ubicarnos, para empezar a hablar de nombres que se pueden llevar el galardón a mejor jugador del torneo. Vamos a hablar de jugadores que ya lo tienen, de jugadores que quieren buscarlo por primera vez y luego, bueno, pues diferentes nombres que van a ir apareciendo en la lista. Ya me anticipo y os digo que son 9, que los 6 primeros para mí son candidatos muy claros, es decir, que yo son los que creo que deberían llevárselo en condiciones normales, que entre estos 6 se va a repartir. Los otros 3 tienen nivel para ser MVP, pero yo creo que deberían pasar una serie de circunstancias que ahora iremos analizando. Y por último, el 10º nombre, quiero que lo pongas tú y que en comentarios me digas, bueno, pues yo colocaría a este nombre, yo colocaría a tal jugador. Creo que este debería ser el nombre a tener en cuenta. Así que ya sabéis que la caja de comentarios en este vídeo lo vamos a utilizar precisamente para hablar de este premio y quién creéis que se lo puede llevar, o incluso si queréis planificar un top 3, pues por mí, adelante. Bien, para el tema del MVP, cuestiones que yo he tenido en cuenta. Primero, bueno, es mi opinión personal, yo lo dejo claro y simplemente es para luego, bueno, pues con el paso de los meses, al final de la primera vuelta, pues hacer un pequeño balance de cómo lo vemos, de si ha aparecido algún nombre más, etcétera, etcétera. Yo me suelo fijar un poco en los precedentes históricos, de qué tipo de jugadores se lo han llevado, qué tipo de números han hecho. De hecho, tenéis algún vídeo en el canal hablando del tema, y también me parece muy importante porque es cierto que en otras competiciones, como puede ser la ACB, quedar primero, segundo, tercero no es tan importante, y en Euroliga sí, por lo menos quedar entre los primeros en temporada regular, porque es el premio de temporada regular, que quede claro. Y el primer nombre precisamente es el último MVP de la Euroliga, Mike James, el jugador del Mónaco que con 34 años vuelve a optar a ser candidato. Claro, yo llevaba muchos años metiéndole en esa lista de favoritos y finalmente, después de haber pasado por Vitoria, por Atenas, por Milán, por Moscú, en Mónaco lo consiguió el año que no llegó a la Final Four, porque recordemos que aquellos 2 triples de Nick Calates en el quinto partido contra Fenerbahce les dejaron fuera. Mike James tiene muchas opciones de seguir estando al menos en la lista. Primero, porque sus números del año pasado fueron increíbles, 18, 4, 5, numerazos tremendos. Y fijaros que en su primer año en Mónaco fue el mejor asistente de la competición, creo que superó los 7 pases de canasta. Segundo, porque sigue rodeado de un gran equipo, es decir, que a priori debería tener un gran porcentaje de victorias. Tiene a Elio Kobo, que ha renovado, han firmado a un jugador como Furkan Korkmaz que les va a dar mucho lanzamiento exterior, también a Georgios Papagiannis, mantiene al Fadialo, a Donatas Motiejūnas, ha perdido muy poquitas cosas respecto a todo lo que ha ido sumando en el camino, también ha sumado a Nick Calates, su verdugo, como decíamos la pasada temporada, con lo cual, en condiciones normales, bueno, Mónaco va a estar entre los 10 principales candidatos a poder estar en esa lucha por los playoffs para estar en la Final Four. Pero os voy a poner un hándicap. Primero, ha estado lesionado, este inicio de temporada se va a perder algún partido, aunque parece que llegará para el inicio de la Euroliga, que será la primera semana del mes de octubre, pero me quedo con este dato que creo que es súper importante. Solo un jugador ha repetido título de MVP en la Euroliga moderna, es decir, en el siglo XXI, y fue nada más y nada menos que Anthony Parker con Maccabi, que lo hizo la temporada 2004, 2005, 2005, 2006, es decir, que todos los grandes jugadores que os podéis imaginar que se han llevado este galardón no han podido repetir al año siguiente. Atentos a este tema. También alguno dirá, bueno, solo ha habido uno y ha sido norteamericano, como Mike James. Bueno, pues yo qué sé, pero simplemente os dejo el dato aquí. Por eso, aunque vaya a hacer muy buenos números, yo no le coloco como claro favorito, sino simplemente como uno de los candidatos a poder llevárselo. Número 2, y este fue MVP hace poco más de un año. Hablo de Sasha Vezenkov, el búlgaro que ha vuelto después de su periplo NBA, después de haber pasado un año sin apenas oportunidades en Sacramento, traspaso a Toronto y rápidamente salida rumbo al Pireo, jugador del Olympiacos con 29 años, bueno, pues va a volver a ser uno de los grandes emblemas de ese equipo, del equipo rojo y blanco y por supuesto de la competición. Bien, sus números cuando se marchó fueron de 17 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, llevó a su equipo a jugar la final de la Euroliga contra el Real Madrid con aquella célebre canasta de Sergio Llull y claramente fue el líder de aquel
proyecto, un proyecto en el que, por ejemplo, estaba Kostas Sloukas, que ahora está en el eterno rival del Olympiacos. Cosas a favor. Bueno, primero que los números siguen siendo importantes, que no ha tenido una lesión de por medio, que es cierto que a veces, bueno, pues algún problema físico siempre te puede lastrar y un año en NBA lo ha pasado más o menos en blanco, pero ha seguido teniendo ese nivel. Atentos a este tema, que sí que creo que tiene parte de hándicap, de si ha perdido un poco esa chispa, esa magia, ¿no?, que le veíamos en el tramo final de su último año en Grecia, pero va a estar en un equipo que va a ganar muchos partidos, va a estar en un equipo donde va a tener muchísimos balones a su disposición, pero es cierto que cuando alguno diga, claro, no es tan candidato como hace 2 años o año y pico, ¿por qué? Porque está muchísimo mejor rodeado por grandes estrellas. Y voy, Milutinov, que no es lucha MVP, pero le va a quitar balones. La figura de un jugador como Tyler Dorsey, que también fueron compañeros de equipo en su momento antes de que el jugador con pasaporte griego pusiera rumbo a Dallas Mavericks. Sobre todo, la figura de Evan Fournier, que llega también, ha llegado hace muy poquitas semanas ya al equipo del Olympiacos, y a mí me parece que no es candidato a MVP, pero sí me parece que le va a hacer, bueno, pues que los números que vimos tan brutales de Sasha Vezenkov en Euroliga la última temporada, el último periplo que él tuvo aquí en Europa, bueno, pues igual puedan bajar un poco. Aún así, si sigue firmando 14-7, que es algo que puede hacer perfectamente, 14-8, candidato claro a poder llevarse este galardón. Así que el que fuera MVP en 2023 quiere volver a serlo en 2025. Tercer nombre, y para mí, lo digo ya, a día de hoy, el gran favorito para llevarse este premio. Y fíjate que está rodeado de talento. No nos movemos mucho de Grecia porque vamos del Pireo hasta Atenas para hablar de Panathinaikos y para hablar de la figura de Kendrick Nunn. Atentos porque este jugador renovó durante los playoffs de la Euroliga, ganó el título de la competición, que no el MVP de la final, que se lo llevó Kostas Sloukas, pero a sus 29 años parece que va a ser la gran estrella del proyecto de Ergin Ataman. Y esto es mucho decir, contando con Matías Lesor, contando con Omer Jurtseven recién llegado, con Cedi Osman, que también ha llegado hace muy poquitas horas, con la figura de Kostas Sloukas o Lorenzo Brown, creo que él puede reventarlo. Su primer año en Euroliga firmó 16 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 41% en triples. Tremenda eliminatoria contra el Maccabi, gran Final Four también, y bueno, pues la verdad que da la sensación de que es un jugador que en Europa la puede romper. Es un huracán. O sea, es que es un anotador de lanzamiento exterior, yendo a canasta, un jugador que roba balones, un jugador agresivo, físico, lo tiene todo de verdad, para ser pues un MVP de pleno derecho. Y para mí, después de haber vivido un año de peaje donde ya ha conseguido el reconocimiento y ha sido un jugador importante en Europa, para mí es un candidato claro, si se mantiene sano, que esto es lo importante también, para ser el MVP de la competición, porque Panathinaikos yo creo que todos le damos top 3 ahora mismo en cuanto a temporada regular y balance en la competición. Así que para mí, aunque le coloco ahora mismo o lo presento como número 3, para mí el candidato máximo a día de hoy en septiembre de 2024. Vamos con el cuarto nombre, y este es un jugador que mucha gente piensa que tiene un premio de MVP, pero no lo ha conseguido. Y hablo de la figura del base de Efes, que a sus 32 años busca conseguir el título que le falta. Shane Larkin, que va a volver con un Efes impresionante, con Enguora, con Smith, con Poiré y compañía, y él, bueno, pues va a ser la cabeza visible de ese proyecto. Digo que mucha gente piensa que tiene el galardón de MVP porque en el año 2020, la 19-20, el año de la pandemia, Efes iba primero y él era el mejor jugador de aquel equipo y daba la sensación de que el Efes sí iba a llevar el título de la Euroliga y él iba a ser el MVP de la competición. Pero como todo terminó en el mes de marzo de manera abrupta, ya sabéis cuál es el motivo, pues finalmente no se entregó ni título ni MVP, y ahí se ha quedado un poco en el tintero la situación del norteamericano. El ex de Baskonia y ahora mismo en Efes, pues es una de las grandes estrellas de la Euroliga, un jugador que viene de firmar la pasada temporada 17-5, que es cierto que Efes se quedó a las puertas de playoff, entró en play-in y acabó perdiendo en aquel partido ante Virtus Bolonia en Estambul, pero este año, con los fichajes que ha hecho y con el rendimiento que ha dado la pasada temporada, da la sensación de que Shane Larkin, bueno, pues va a estar entre los 3 candidatos claros a poder llevarse este premio. Probablemente uno de los últimos trenes que tiene Shane Larkin a día de hoy para poder sumar este galardón. Creo que a él le favorece mucho tener un equipo muy bueno, pero que ninguno le vaya a opacar su juego, porque de hecho él va a potenciar al resto, y yo creo que además en el contexto de equipo donde va a estar, creo que le coloca muy alto en ese escalafón de candidato a MVP. También os digo, aquí hay un hándicap, que es la cuestión física. Es un jugador que, bueno, pues tiene recurrentes problemas de lesión, te deja un mes fuera, 15 días, 3 semanas, y eso a veces te puede perjudicar. Quinto candidato, y hay que irnos en este caso al Real Madrid, que fue el líder de la pasada temporada en la Euroliga en temporada regular, y que, bueno, pues llegó hasta la final y solo Panathinaikos se interpuso en su camino. Y aquí había muchos frentes abiertos, y había muchos nombres que analizar, y ahora os vamos a explicar. Pero yo creo que el candidato más claro a MVP es Facundo
Campazo, jugador que a los 33 años, el jugador del Real Madrid que regresó la pasada temporada, bueno, pues se ha convertido yo creo que un poco en el tipo o en el emblema de jugador del conjunto blanco. Alguno me dirá, ¿no metes a Tavares? ¿No metes a Gessoña? Para mí son dos pedazos de jugadores y ya sabéis que lo que opino de Tavares, que está en la discusión de los mejores pivots de la historia de la Euroliga, o sea, y no tiene galardón de MVP. Pero es cierto que por influencia en el juego, por el número de asistencias que da, por lo visual y por el estilo de juego que tiene el Real Madrid, donde él es muy protagonista repartiendo juego, da la sensación de que él puede ser el gran candidato. Mario Gessoña tampoco me sorprendería, pero es cierto que además con la ausencia ahora mismo de Yabusel, pues puede tener todavía más hueco. Pero creo que Facundo Campazo ahora mismo, salvo que Gessoña dé un golpe todavía más importante encima de la mesa, bueno, pues parte como un cierto favorito. De hecho, el año pasado en la Liga CB, el MVP de la competición fue Facundo Campazo, así que ahí tenéis un poco la muestra de lo que os trato de explicar. Aquí va a luchar contra la historia. Por cierto, el año pasado firmó 12 puntos, 3 rebotes, casi 7 asistencias por partido, que son numerazos, candidato a MVP sin duda. Solo 2 jugadores argentinos se han llevado el galardón de MVP de las finales. Uno en la primera final de la Euroliga moderna, en la temporada 2000-2001, Manu Ginóbili, en aquella final que fue la única que no tuvo formato de Final Four, fue a 5 partidos entre Kinder, Bolonia y Baskonia, y 14 años después el Chapu Nocioni precisamente con el Real Madrid para darle el título en la capital, en este caso con el Wizzing, en un partidazo tremendo. Así que estos dos están ahí en la historia, pero ninguno tiene el galardón de MVP de temporada regular, con lo cual, bueno, pues tiene ahí un objetivo histórico que ninguna otra gran estrella argentina puede tener, ni Manu, ni Chapu, ni Luis Scola, por supuesto que con Baskonia no lo consiguió. Y el sexto nombre, bueno, también le puede perjudicar lo que os decía, que Tavares y Gessoña aparezcan, pero bueno, yo presento ahí como candidato a Facundo Campazo. Sexto nombre de mis súper favoritos para el MVP. Nos vamos hasta Estambul otra vez, y en este caso para hablar de un fichaje, que es un jugador ya con amplia experiencia en la Euroliga, que ha tenido momentos muy buenos, que ha tenido momentos muy malos, y que Saras Jasikevičius ha puesto toda la carne del asador para darle su proyecto. Hablo de Wade Baldwin IV, un jugador que pasó por Olympiacos sin pena ni gloria, que triunfó en el Bayern, que en Baskonia hizo buenos números pero no dejó buenas sensaciones y que en Tel Aviv ha demostrado ser una de las grandes estrellas de la competición. Primero, firmó el año pasado 18 puntos, 5 asistencias. Da la sensación de que es su año, tiene 28 años y es como su momento, en un proyecto ganador, con Sara Jasikevičius que exprime al máximo este tipo de jugador. Lo normal es que esté en esa pelea, en esa alternativa por conseguir el galardón a mejor jugador del torneo en temporada regular. Lo negativo, para mí, su carácter. No me refiero por el día a día en el juego, porque numéricamente va a hacer, bueno, yo creo que números de absoluta estrella, sino que realmente, pues, con sus compañeros, con su entrenador, que en algún momento se vaya del partido, o que le sancione en algún momento, porque tiene un carácter muy díscolo, esto es así, y bueno, pueda penalizar en algún momento. Pero creo que merece la pena meterlo en la conversación de candidato a MVP de la temporada 24-25. Es decir, mis 6 nombres, antes de ir con los otros 3, son Mike James, Sasha Vezenkov, Kendrick Nunn, Shane Larkin, Facundo Campazo, Wade Baldwin IV. Estos son los 6 nombres que yo a priori, bueno, pues viendo la lista, los ubico como posibles candidatos a obtener ese galardón. Luego hay otros 3, ¿vale? Que los coloco en una segunda categoría que tienen que pasar cosas, ¿vale? El primero de ellos, y que alguno igual se ha sorprendido en no verle en el listado, es un debutante y que creo que esto además le puede marcar, en el sentido de poder obtener el premio, ¿no? Hablo del jugador de Partizan de Belgrado que ya está empezando a hacer de sus cositas con Zeljko Obradović como entrenador, Carlik Jones, que llega después de haber hecho un gran torneo olímpico con la selección de Sudán del Sur y que, bueno, pues es la gran estrella del nuevo proyecto del equipo de Belgrado. ¿Por qué no le meto entre los 6? Que lo podía haber hecho, y me queda el vídeo fantástico. Porque me cuesta ver, porque históricamente ha pasado que un debutante recién llegado a jugar el baloncesto de Euroliga consiga hacer los números que imaginamos. Es cierto que Carlik Jones, tanto en el Mundial como con los Juegos Olímpicos, ha demostrado que se sale, pero es un contexto muy concreto. Quiero verle cuando todas las defensas le conozcan, todo el mundo le apriete. Bueno, ¿qué sensaciones puede dar? Para mí lo meto porque creo que es jugador de pleno derecho y a mí personalmente me gusta, por ejemplo, mucho más que Wade Baldwin IV, por poneros un ejemplo de los 6 que he metido de principales, pero bueno, he tratado de hacer un poco ese análisis de ver cómo lo puede hacer. No descarto que entre en un primero o un segundo quinteto, porque creo que lo va a hacer fantásticamente, pero bueno, pues le coloco ahí un poquito esa venda, ¿no? A ver si realmente consigue pasar ese peaje. Otro nombre que depende de la temporada que haga su equipo, podrá tener más opciones o menos. Ex de Partizan, jugador del Barça del proyecto Joan Peñarroya, Kevin
Panther, que viene una temporada numéricamente no mala, pero creo que de sensaciones no muy buenas, y de hecho Partizan se quedó fuera de la lucha por el play-in incluso, pero es que Kevin Panther en un proyecto en el que va a estar rodeado con Satoransky, va a tener jugadores como Jabari Parker, como Peter Hernán Gómez, como Jan Besser a su alrededor, o el propio Nicolás Provítola, puede tener una gran oportunidad. Es cierto que se puede perder un poco en la coralidad, pero yo tengo la sensación de que va a empezar muy bien el año, de que va a hacer muy buenos números, y que si el Barça aguanta toda la temporada entre los 4 primeros, va a estar en la conversación para llevarse el MVP. Recordemos que es un jugador que ha ganado 2 veces la BCL, que fue un jugador importantísimo para aquel Partizan de Belgrado que prácticamente consiguió estar bueno, pues a una victoria de meterse en la Final Four de Kaunas, y bueno, pues para mí Kevin Panther tiene que acompañarle mucho el Barça. Vamos a ver, ¿no? También cómo arranca este Barça, qué sensaciones podemos ver de él, qué rol va a tener dentro del equipo, y luego sobre todo por eso no le he colocado tan arriba, al tener jugadores tan buenos como Lapro, como Satoransky, como Juan Núñez, que también va a tener muchos minutos en la dirección. O sea, tener un backcourt tan potente, el propio Darío Brizuela también, bueno, pues ver realmente si va a poder tener todos los minutos y todos los balones a su disposición que, por ejemplo, en Belgrado pudo tener. Y el último nombre, para cerrar este listado del MVP, tiene que darse un condicionante muy grande, y es que Baskonia la vuelva a liar en Euroliga, es decir, que vuelva a estar play-in, y por qué no soñar con los playoffs. Hablo de la estrella de Baskonia, Marcus Howard, que ha tenido arranques de temporada brutales, para mí candidato máximo a mejor anotador de la competición, pero no solo vale ser un gran anotador en Europa, sino que con tu talento, tu anotación y tu liderazgo tienes que llevar a tu equipo a los playoffs, cosa que, por ejemplo, el año pasado hizo. Marcus Howard, la verdad que es un jugador que la Euroliga se le da de maravilla, que es un jugador que con el Buesa tiene una conexión brutal, que fuera de casa ha dejado alguna actuación tremenda, y que con Pablo Lasso en el banquillo da la sensación de que va a brillar. Yo no tengo dudas de sus números, no tengo dudas del rendimiento que le va a sacar Lasso. Aquí la duda es cuántas victorias va a conseguir Baskonia. Si Baskonia se acerca a playoff, candidato claro. Si Baskonia queda fuera de play-in, puede estar en un mejor quinteto, pero yo creo que no va a conseguir galardón, y ahí va a estar la vara de medir de este jugador, que para mí es, no sé si el mejor escolta, pero uno de los 2-3 mejores escoltas de toda Europa, y creo que es un talento especial y único, así que en su tercera temporada en el baloncesto europeo yo le auguro que pueda hacer un auténtico temporadón. Lo iremos viendo y lo iremos comentando, pero quería también meter a Marcus Howard porque yo tengo la sensación de que de todos los equipos que están en zona play-in, un Zalgiris, un Bayer, que fíjate que ha fichado a Napier, pero de ese, incluso Estrella Roja, que por mucho que haya fichado Olimpia Milán, no les veo con una superestrella, por mucho que Sils, Mirotic hayan hecho buenos números, yo ya no les veo en ese impacto de esa pelea por ser MVP. Yo creo que Marcus Howard, por lo que él llama la atención, por el tipo de juego que tiene, puede ser un jugador a tener en cuenta. Y el décimo para vosotros. Quiero que lo pongáis en comentarios, ¿vale? Si habéis llegado a este punto del vídeo, pues para analizar, para comentar, para charlar sobre el posible décimo jugador candidato a MVP. ¿Y sabes lo bonito de todo? Que aparezca otro nombre que nadie espera, de un golpe encima de la mesa, y se coloque en esa pelea, en el debate para ser el mejor jugador de Europa en la temporada 24-25. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós!